A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti si tú estás. Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo. Qué bueno que estemos nuevamente este viernes para tomar lo que es nuestra lección de, en este caso, Daniel en el capítulo 11 de Daniel. Y esta es la segunda parte de una lección que dimos la semana pasada. Y te adelanto pues que es bueno que por lo menos vea los últimos minutos si ya viste esa lección. Si no, pues te recomiendo pues que veas primero ese video para que luego pues puedas ver porque si no pues no vas a entender de qué estamos hablando. Y hoy pretendemos pues completar lo que es ese capítulo. Vamos a orar. Me identifico, Pastor Héctor Santiago, y en este caso pues nuestro ministerio Ciñéndose la Toalla, que presenta Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, oh Dios, y te pedimos auxilio, ayuda para poder completar esta tarea que tú nos has dado para este tiempo. Gracias por cada uno de los que tengan acceso a esta información. Bendíceles, ayúdales, Señor, y que podamos entender, Dios mío, de lo que estamos hablando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y la semana pasada nos quedamos precisamente leyendo el verso 31 y 32, y estamos hablando un detalle bien importante que tiene que ver con en el libro de Daniel, lo que tiene que ver con los medopersas y los griegos. Hemos estado dando, y en este capítulo 11 se dan unos detalles espeluznantes. Obvio, si usted lo ve, de que usted antes de que ocurra, pues esté en estos lugares y luego comiencen a ver el desarrollo de lo que la profecía decía y que se está cumpliendo en sus ojos. Ahí estuvimos hablando la parte final de aquel video. Estuvimos hablando de una intervención de los reyes del norte y de los reyes del sur, que es Grecia, que se dividió en 4 partes, y luego pues una de las partes era en el norte Siria y en el sur Egipto, y como hubo unas peleas, hubo la hija del rey del sur que se casó con la hija del rey del norte, y hubo todo ese tipo de cosas que la Biblia la narra de una manera bien puntual. El verso 31 decía: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Recuerde que nos quedamos hablando de Antíoco Epífanes y diciendo que los anticristos han sido varios, y en este particular vamos a decir capítulo rompe, o sea, empieza a hablar de Antíoco Epífanes, que es un anticristo del tiempo de Grecia, que es lo que estoy leyendo, y de momento va a ser un cambio al anticristo que la gente está esperando, el que habla el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que todavía no se ha manifestado. Obvio que lo estaba diciendo 2000 años atrás el apóstol Pablo. Y bueno, y nosotros creemos que todavía al siglo XXI, al año 2026, no se ha manifestado todavía, que es al tiempo que yo estoy hablando aquí. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, eso lo hizo Antíoco Epífanes, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, lo que se hace en el templo, y pondrán la abominación, y pondrán la abominación desoladora. Y me quedé por ahí por ese concepto de la abominación desoladora,
con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y en el caso de Antíoco, fueron los macabeos, Judas Macabeo, junto con sus hermanos, que fueron ¿cómo dice? Los conocedores o los que se esforzaron por sacar y liberar el templo de Jerusalén. Ahora, ese concepto que ahí habla, yo quiero que lo toquemos un poquito, y en este caso pues voy a utilizar el libro de Mateo, pero quiero utilizar el verso 35 de Daniel 11, que dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Mire, Dios hay momentos que nos permite pasar por unas experiencias, y lo hace por lo que dice ahí, lo hace porque es la única alternativa que Dios tiene para limpiarnos, para ponernos en otra posición, para que veamos la vida desde otro aspecto. Y cuando Dios trata con nosotros y trata con su pueblo y trata con la iglesia y trata con quien sea de diferentes maneras y vea que no hay reacción, Dios va a tomar la manera de que usted entienda, de que yo entienda. Ese caso de Antíoco Epífanes, que fue un líder de los griegos, que ya pues vea el video anterior para que pues sepa de qué estuvimos hablando en el capítulo 11, o léase los versos del capítulo 11 hasta el 31, pero vamos a ver que en un momento dado Jesús, o sea, estamos hablando de muchos años después de Grecia. Jesús, recuerde, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a decir ahora, recuerde que Jesús nace bajo el Imperio Romano. Eso lo que quiere decir que estamos hablando de mucho tiempo después, donde se está desarrollando entonces todo lo que es esta profecía. Y sin embargo, a Jesús en un momento dado, y yo voy a leer el capítulo 24 en algún momento cercano a este vídeo, no hoy. Hoy voy a leer un verso nada más, o dos versos, que está el verso 14 y verso 15, porque pues está hablando del concepto, porque aunque el concepto Daniel lo habló con relación a lo que ese malvado llegó a hacer en el templo, que puso el templo una estatua del rey Zeus, y más que eso, que puso esa estatua, cogió una cerda y la sacrificó en el altar. O sea, una barbaridad grande. Pero sin embargo, en el tiempo de Jesús, también se le hace una pregunta a Jesús: ¿y cuándo será el tiempo del fin? Ahí hay unos detalles que tiene el capítulo 24. Yo le pido que usted pues vaya y lo lea. Yo en algún momento dado lo voy a enseñar, pero vaya y lo lea. Pero cuando llegamos a ese verso 14, dice una meta, una marca. Por eso voy a tocar el 14, porque es una marca que aún no ha ocurrido a este tiempo. Y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, que estamos amarrados, estamos ¿cómo dice? En espera, pero tenemos que nosotros poner nuestra parte de predicar el evangelio a todas las naciones del mundo, para que entonces pues tengamos la base para venir el fin. Mientras eso no se ocurra, ya el Señor puso una marca ahí. Ahora, el 15, que es el que yo quiero tomar, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Jesús agarra las palabras de Daniel, la profecía de Daniel del capítulo 11, donde Daniel está hablando ¿cómo dice? De la abominación desoladora que en el tiempo de Grecia, y Jesús la amarra y la tira para el futuro nuestro,
y mete a Israel en ella y mete un templo que al día de hoy no existe, que no está, porque usted sabe que el templo lo que hay allí es una muralla, pero él dice que llegará los días, el tiempo donde la abominación desoladora, o sea, lo mismo que pasó con Antíoco Epífanes, volverá al tiempo. Y entonces dice, y por tanto, cuando veáis en el lugar santo, el templo, que se vuelve a violar lo que es el templo del Dios, aleluya, santo, dice, y en los versos 16 y 17, que yo no lo estoy leyendo, dice, el que esté en una azotea no baje, las que están empeñadas, pues, y sigue hablando diferentes cosas que tienen que ver. Déjeme darle un detallito, un chipitito. Dice en el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo me quedo aquí porque de esa gran tribulación yo también quiero hablar en un momento dado, pero que la está hablando Jesús. La está hablando Jesús en el siglo primero. O sea, que no puede usted hacer referencia hacia el pasado. Ya aquí como que hubo un cambio. Mire lo que dice el verso 36. Dice, y el rey hará su voluntad y se desobedecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y aquí hay un cambio profético, y cambia de lo que es el término histórico de Daniel, Grecia, los medopersas, y luego Grecia, luego Roma, para lo que es una visión futura, hablar de lo que va a ocurrir y no ha ocurrido. ¿Qué característica está dando? Se exaltará sobre todo Dios. O sea, que eso va a ocurrir. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis un poquito. Y exaltará sobre todo Dios. Hablará blasfemia. No respetará la religión. Ama al poder militar. O sea, que va por fortaleza y control económico y territorial. Cuando hablamos de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver si yo lo amarré por aquí en algún lado. Aquí lo tengo. Vamos a leerlo. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del desolador, del anticristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hacia eso es que nos vamos a enfrentar en el futuro, cuando estemos hablando de lo que tiene que ver con ese personaje que va a estar rigiendo, o ese trío que va a estar rigiendo el mundo por 3 años. Y usted va a ver en Apocalipsis las cosas bárbaras que hacen. Pero entre ellas hay una relación contra el pueblo de Israel que se ve en el capítulo 11 del libro de Daniel, que por eso es que insistí en hacerlo antes de llegar al 12. Ahora, fíjese estos detalles. Dice, este tipo de interpretación enseña que hay una doble cumplimiento de profecía. El histórico ya en este tiempo, que es el de Antíoco, y el futuro, el futurista,
que es el que tiene que ver con el anticristo. Y yo voy a leer unos versos para que usted vea la descripción de este personaje que lo hace Daniel, cómo lo describe puntualmente, lo describe bien claramente, y usted pues tiene que estar pendiente, y yo que tengo que estar pendiente si es que nos toca vivir la aparición de este individuo, porque bueno, la iglesia pues dice que el rapto va primero antes de que él se pueda manifestar. Recuerde que ya la semana pasada o la anterior yo le estuve hablando de que hay tres vertientes porque según el Tesalonicense dice que todavía no se puede manifestar hasta que él sea quitado. Y yo les dije que la iglesia dice que hasta que la iglesia sea quitada, bueno, pues si hasta la iglesia y usted es iglesia y yo soy iglesia, pues no lo veremos, porque se va a manifestar después. A pesar de que Mateo habla de principios de dolores, Mateo capítulo 24, y entonces el segundo es hasta que el Espíritu Santo se ha quitado, y el Espíritu Santo está desde Génesis, en el verso 1 de Génesis, ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser quitado de la tierra mientras la tierra exista. Y el tercero, que fue el que yo trabajé con el arcángel Miguel, y que hay quien postula que el arcángel está peleando con los reyes de Grecia, con los reyes de Persia, con Satanás y con todo el mundo, y hasta que no se le dé una instrucción de ser detenido, que es el arcángel que está a cargo de Israel, pues no se podrá revelar este hombre de pecado. Eso son yo no estoy diciendo que una es mejor que otra, yo le estoy dando las alternativas, porque yo no puedo venir aquí a solamente decirle todas las cosas como si usted fuera a entender las cosas por lo que yo diga. Ahora, mire lo que dice, mire, del Dios de su padre no hará caso, del Dios de su padre no hará caso. Eso es un signo de interrogación, porque por lo menos está hablando de que o es un judío o es un creyente. Obvio, cuando se habla de apostasía, la apostasía viene cuando los creyentes apostatan de su fe. ¿Cómo dice? Niegan su fe. Y dice, en lo que yo les estuve leyendo ahorita, hablaba de la apostasía. Ahora dice, ni del amor de las mujeres. En este tiempo eso es muy normal, o sea, que no quiere el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Que también en este tiempo es bien notable que la gente cogen un liderato y rápido se engrandece y se creen que son ellos los más grandes del mundo. Eso está por ahí choreto, pero no es que sean anticristo, es que es el ambiente. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, o sea, que viene con poder, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea, que está hablando de que viene con un nuevo Dios, con una nueva situación, con un nuevo Dios. Con un Dios ajeno se hará de la fortaleza más inexpugnable y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Tenga cuidado con ese concepto de este tiempo de estar comprando a la gente dentro de lo que sea. Estar utilizando mucho dinero y estar resolviéndole a la gente con dinero, porque eso es algo de falsedad. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, en este caso decimos que en aquel caso era Egipto, contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves,
y entrará por la tierra e inundará y pasará. O sea que aun cuando esto se estaba hablando de Asiria versus Egipto, en este cambio va a haber algo que viene del norte, que eso lo vamos a hablar en detalle en su momento, y que cuando usted lo ve en Ezequiel y en la batalla de Gog y Magog, uno de los puntos del norte de Israel que se habla es de Rusia, y ahora aquí se está hablando de un rey del sur, y dice que el rey del sur es el que tiene capacidad para enfrentar a las naciones del norte, donde estaba Irán, donde estaba Rusia, donde está Turquía, donde hay un conglomerado de naciones que en su momento van a inundar a Israel, que van contra las tierras de Israel. Y entonces aquí ahora está hablando de un concepto que lo amarra, lo esconde dentro de lo que está diciendo, pero que dentro de lo que dice está trayendo que hay alguien que va a defender a Israel y que tiene esa capacidad bélica. Dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por la tierra, inundará, pasará, dice, y entrará a la tierra gloriosa, que no es otra que la tierra de Israel, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón, que ustedes saben que son las tierras que están allí en lo que es Jordania, es el tiempo de Jordania. Dice, extenderá su mano contra la tierra y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. Noticias del oriente y del norte lo atemorizan, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso usted verá cuando vayamos al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, que voy a regresar aquí cuando lo esté hablando allá. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y eso también lo va a ver, que el anticristo que se está hablando aquí tiene una fecha de destrucción, y que la mano que lo va a destruir es la mano de nuestro Señor Jesucristo. Eso se lo doy como un adelanto, porque no tengo que esperar a que eso llegue para que usted lo pueda ver. Aquí hay unas verdades. Dios tiene el control del final. Es una verdad. Es la verdad. Dios tiene el control del final. El mal tiene límites. Y el malo tiene límites también. Ay, hermano, pero es que esto parece que no termina. No se preocupe, que el mal tiene límite y el malo tiene límite, y llegará el momento en que Dios va a obrar poderosamente y usted se va a quedar con la boca abierta diciendo, yo no hubiese creído que de una noche a una mañana cosas ocurren que van a estar en la mano de Dios, que Dios sigue siendo poderoso y sigue teniendo el control de los malos. El mal no, por eso es que la Biblia dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Créalo. Y una verdad bíblica, que es que Cristo es el que va a vencer, es el que va a ganar. Eso tiene que ver con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que quiero que lo veamos un poquito. Ya estoy por terminar en esta parte, porque quiero entrar en el capítulo 12 del libro de Daniel, pero quiero ir un poquito al capítulo 13, hablar un poquito del anticristo, porque ya quiero ir cogiendo temas, unos temas
de aquí y de allá. Y mira lo que dice: me paré sobre la arena del mar. Estoy en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y usted sabe que esos cuernos, que ya lo hemos visto anteriormente en el libro de Daniel, y los cuernos eran naciones, y las cabezas pues eran reyes, eran reinos. 7 cabezas con 10 cuernos. Y de allá, en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 12, habló de 10 dedos, que eran naciones que hacían acuerdos y eran flojos. Y luego en el capítulo 7 se hablaba de un dragón, de una bestia, y esa bestia tenía 10 cuernos también. Era la bestia de los 10 cuernos, y que con un cuerno salía y derrotaba a 3. Eso estaba en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora acá Juan está viendo una visión. Ustedes saben pues que Juan está viendo una visión que vamos a entrar y vamos a ver muchas cosas dentro de lo que es el Apocalipsis, pero hablando del mismo tema, dice que la bestia tenía 10 cuernos, 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre las cabezas un nombre, y tenía 10 en sus cuernos, 10 diademas. Yo lo voy a explicar, lo que son las diademas, los cuernos, lo que son las cabezas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre que quiere decir que está en contra de Dios. Que lo que dice allí blasfema el nombre del Dios Todopoderoso que usted y yo conocemos, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, es su nombre, y Jesucristo, que es su Hijo. Y dice: y la bestia que viera semejante, y mire la descripción, a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Es una bestia que trae amarrado, porque una situación de los imperios es que cada imperio, digamos, yo voy a volver Babilonia, y luego vienen los medopersas, y los imperios asumen asuntos del imperio anterior, sea con sus dioses, sean con su liturgia, sean con su odio a Israel o con su odio a 10. Babilonia, los medopersas, que dice que eran como unos osos, que era como un león, y entonces su boca como de boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. O sea, que ahora viene una bestia que sale del mar, o sea, que sale que lo que está diciendo es que esto es humano, esto no son seres celestiales y demonios, ni arcángeles, ni querubines, ni nada. Son, ¿cómo dice? Países, reinos. Dice, y la bestia le da todo su poder y autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, un milagro, que la cabeza es herida de muerte. O sea, que va a haber un acontecimiento donde ese líder lo tratan de matar, herido pero se sana milagrosamente. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, 3 años y medio. Esto es importante, mire, ¿por qué? Porque nosotros vamos a entrar en unos conceptos que son del Apocalipsis en un momento dado, y usted tiene que saber qué cosas pueden ocurrir en 3 años y medio o en 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, 42 meses, tiempos y medio tiempo. O sea, el lenguaje
el lenguaje bíblico, que habla de 3 años y medio, tiempo, tiempos, tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Y 42 meses, 12, 24, 36 y 42. 36 y de 36 a 42, son 6 años y medio. ¿Y qué cosas pueden ocurrir en 3 años y medio? ¿Qué cosas ya están ocurriendo en estos 2000 años? ¿Qué cosas comenzaron con el siglo XXI, que llevan 26 años corriendo? ¿Y por qué? Porque no todas las cosas pueden ocurrir de la noche a la mañana. Por eso es que la Biblia dice, no se ha manifestado, pero ya está. O sea, que hace 2000 años que está, aun cuando no se haya manifestado. Y tiene esa descripción aquí en este capítulo, lo habla de bestias. Yo luego pues voy a ir un poquito a definir este capítulo y a las bestias un poquito mejor, pero para que usted sepa que está hablando de 3 personas. Métase eso ya en la cabeza y lo vamos amarrando. De 3 personas. Una, pues es un ser espiritual. Cuando digo espiritual, pues quiere decir que no es humano, que se llama Satanás. Que Satanás es el líder de todo lo que está en contra de Dios, en contra de Jesús. Pero también va a haber un líder humano que es anticristo, que ya Antíoco en Grecia pues se levantó, que pues allá se levantó contra Israel uno que se llama Hitler, pues, y que se ha levantado otro y se levantará otro más. Pero estamos hablando de un líder que es una persona, un ser humano avalado por Satanás. Pero que también vamos a estar hablando en un momento dado de un tercer personaje. Fíjese que ahí dice que hubo una transferencia de poder. Vamos a hablar de un tercer personaje, y es un personaje de la religión. La religión va a entrar aquí en todo lo que de hecho la religión siempre ha estado desde Jesús, desde que se levantó la iglesia, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, desde que levantó la iglesia, desde que le dio el poder a la iglesia para que ocurra aquel evento que él dijo en el capítulo 24, será predicado el evangelio del reino a todo el mundo. O sea, que hay un time table, que hay un time frame, que hay un elemento de tiempo donde Dios le ha dado a la iglesia para que predique a todo el mundo, para que conquiste a todo el mundo con la predicación del evangelio. Eso no va a ser en el futuro, ya eso está. Y si su iglesia no está ganando almas y lo que están es entreteniéndose un grupo, hoy te pongo a ti, mañana me pongo yo, tenga cuidado, porque en el tiempo que estamos viviendo de esos 2000 años, que vamos a decir, en el calendario romano ya estamos en el 2026, que en el calendario judío todavía faltan como 200 años para el año 6000, pero por ahí están las cosas. Yo no le puedo decir cuál es. Por ahí van las cosas. Así que vamos a cerrar este capítulo, o ya cerramos este capítulo, el capítulo 11 del libro de Daniel, y nos preparamos para el capítulo 12, que es el último capítulo del libro de Daniel en términos escatológicos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Héctor Santiago, que está trabajando con ese tema, estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Lo que hizo Marta, lo que hizo María cuando fue a la casa de Marta, mientras Marta estaba cocinando, ella estaba a los pies de Jesús aprendiendo la escritura. Eso es lo que pretendemos. Así que danos like, compártelo con otras personas, pero sobre todo matricúlate para que sea el mismo YouTube el que te envíe un aviso de que ya estamos en el aire. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos muchas gracias.
Gracias porque en este tiempo podemos hacer estas cosas. Danos bastante tiempo para que podamos hacer otras que toquen el corazón de la gente y sobre todo que los preparen para el ministerio. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.